tengo el gusto de presentar al doctor Javier Soberón. Él es doctor en investigación biomédica por la UNAM y químico por la Universidad Iberoamericana, Premio Nacional de Química en 1999 y tiene reconocimiento como investigador nacional emérito del SNI. Es investigador titular C del Instituto de Biotecnología UNAM, al que ingresó en 1981 y en donde fue fundamental en la consolidación de la ingeniería genética y biotecnología. Sus líneas de investigación se sustentan en el desarrollo y uso del ADN sintético y sus aplicaciones, el desarrollo de biofármacos, vacunas y biocatalizadores, así como de la genómica microbiana y la humana. Su labor institucional incluye la dirección del Instituto de Biotecnología de 1997 al 2005 y la Dirección General del Instituto Nacional de Medicina Genómica de 1999 al 2009. En el año 2022 recibió el reconocimiento Dr. Guillermo Soberón Acevedo del Consejo de Salubridad General y fue nombrado coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad. Además, fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM del 2013 al 2020. Doctor Soberón, adelante con la palabra. Muchas gracias, gracias por la presentación. Bienvenidos todos a este panel sobre el futuro de la inteligencia artificial generativa en la UNAM. Me da mucho gusto tener aquí a un grupo muy distinguido de panelistas y les reitero la invitación a ir colocando sus preguntas que vayan surgiendo en la sección, en el botón de preguntas y respuestas y procuraremos al final que nos logremos terminar a tiempo y abordar algunas de esas preguntas. Yo iré introduciendo uno por uno y formulándole una primera invitación a participar a cada uno de los panelistas. Y como dice el título del panel, se trata de hablar del futuro y del futuro de la educación en la UNAM, esta inteligencia artificial aplicada a la educación. Yo empezaría ya sin mayor trámite con el doctor Boris Escalante. Él es coordinador general del Centro de Estudios en Computación Avanzada en la UNAM, el CECAV. Es profesor de carrera de la Facultad de Ingeniería y su área de investigación es la visión computacional y los modelos generativos aplicados a la imagenología médica. Es autor y coautor de más de 160 artículos de investigación publicados en revistas y memorias arbitradas internacionales. Tiene 2 patentes internacionales y 13 desarrollos tecnológicos en los sectores productivo y de servicios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los cuales están la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Exactas en el 97 y el Premio Nacional de Ciencia de Datos 2021. Yo le pediría al doctor Escalante que nos haga una intervención, una primera intervención diciéndonos cuál es su punto de vista en general sobre este tema, ¿no? Cómo enmarcaría el tema de los futuros de la inteligencia artificial generativa en educación en la UNAM. Doctor Escalante, por favor. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo empezaría por hacer una reflexión general acerca de lo que representa la inteligencia artificial generativa en nuestro medio, en la universidad. Creo que ya nos ha quedado muy claro durante este evento y el del año pasado que la inteligencia artificial generativa definitivamente brinda muchísimas oportunidades para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya vimos en muchos ejemplos que permite muchas cosas: personalizar la educación, automatizarla, generar contenidos, mejorar los procesos de evaluación. Y si hacemos una reflexión acerca de lo que representa la responsabilidad de las instituciones como la UNAM y los docentes, pues en realidad nosotros somos responsables de formar alumnos de acuerdo al perfil de egreso. Y por lo tanto también somos responsables de que la inteligencia artificial generativa contribuya a este propósito. Me gustó mucho la reflexión del doctor Dixon del día de ayer, que nos dice que la inteligencia artificial generativa nos permite ser mejores maestros, ¿no? La responsabilidad que tenemos en este sentido es, como él mismo lo dijo, de dos vías: seguir haciendo la educación tradicional,
lo cual nos va a llevar a una educación muy cuestionable o aprovecharla para que junto con la inteligencia artificial generativa podamos mejorar ese proceso educativo, ¿no? También mencionaba hace un momento el doctor Melchor Sánchez el caso de la inteligencia artificial que ya puede resolver los problemas de certificación de medicina, ¿no? Pero aquí la reflexión vendría, ¿para qué queremos nosotros, si utilizamos mal la inteligencia artificial, que un alumno pueda pasar un examen de certificación en medicina si no le enseñamos el pensamiento crítico y la reflexión? Entonces, la oportunidad que tenemos es justamente esa, utilizar la inteligencia artificial generativa para generar pensamiento crítico, para generar reflexiones, y ese es el reto que tenemos en las universidades, ¿no? Utilizar esta tecnología para formar mejores egresados, mejores profesionistas. Entonces, en este sentido, concluyo diciendo que como universidad y como docentes tenemos la obligación de regular la inteligencia artificial generativa en nuestras universidades a distintos niveles, empezando por el nivel general, en donde debemos enfatizar aspectos legales, aspectos éticos, evitar riesgos, sesgos, discriminación, como ya se ha venido eh, discutiendo, pero también en el sentido local, cada profesor tiene que dar pautas y tiene que definir pautas en su materia, en sus actividades, de cuáles son los buenos usos de la inteligencia artificial generativa que nos lleven a poder cumplir con estos perfiles de egreso con los que queremos formar a nuestros alumnos, y sobre todo, evitar la brecha social. Es muy importante que la inteligencia artificial generativa no aumente la brecha social, sino que al revés nos ayude a hacer más pequeña esta brecha entre los distintos estratos sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor Escalante. Ahorita que decía en su comentario me recordó un comentario que oí que decía que no debíamos preguntarnos si la inteligencia artificial iba a ser mejor que nosotros como profesores, sino preguntarnos si nosotros con la inteligencia artificial íbamos a ser mejores que nosotros sin la inteligencia artificial. Yo creo que es un concepto pues muy interesante para pensarlo. Pues como el siguiente de nuestros panelistas, el doctor Everardo Bárcenas. Él es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Grenoble, en Francia, y es profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería. Ahí es coordinador del Laboratorio de Inteligencia Artificial Microsoft, eh, y sus intereses en investigación se relacionan con el razonamiento automatizado, la representación del conocimiento y la verificación formal. Si nos quiere dar, por favor, doctor, sus palabras de encuadre. Claro, sí, sí, muchas gracias igualmente por la invitación, por la presentación. Y bueno, retomando lo que comentaba Boris y el último comentario, sí, si la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en general nos va a hacer mejores docentes, ¿no? Si el proceso va a mejorar o cómo impactaría esta tecnología. A mí me gustaría hablar de un concepto que tiene mucha relevancia en la tecnología, que es la programación, y que, bueno, impacta directamente en en el contexto universitario, porque, bueno, tenemos diversos, no solamente los programas que involucran cómputo, como ingeniería en computación o ciencias de la computación, eh, involucran aprender programación. Hay muchas otras disciplinas, muchos otros campos donde nosotros, o hay enseñanza que tiene que ver con programación. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Ingeniería, incluso los ingenieros civiles, los estudiantes de ingeniería civil llevan cursos de programación. Entonces, creo que esto aplica en muchos campos. Y bueno, una de las implicaciones de esta nueva tecnología o tecnología reciente es que
pues nos ayuda a programar, ¿no? Así como puede generar videos, puede generar anuncios, este tipo de modelos, también nos puede ayudar a generar programas. Y este problema, quiero mencionar, no es nuevo, ¿no? Se ha estudiado en el área de cómputo desde finales del siglo anterior, y el concepto es síntesis de programas, generar programas a partir de una especificación de más alto nivel. Y bueno, pues nada más para poner un poco en contexto cómo está la tecnología en este tema, pues puedo mencionar que pues lo primero que surgió, la primera sorpresa con la inteligencia artificial generativa fue cuando el modelo de GPT-3 es capaz de generar sitios web, sitios de internet, a partir de instrucciones simples y a partir y generadas por personas sin conocimiento en programación, generan el código relacionado y puede generar este tipo de sitios web. Otro dato que me gustaría comentar es el de Google, ¿no? Google tiene un sistema que se llama AlphaCode 2, basado en su modelo, y que pues ya ha hecho estudios en el que a partir de competencias de programación, de programadores, el sistema supera un 85% de los participantes. También puedo mencionar al CEO de NVIDIA, que es una empresa de tecnologías que recientemente vi que es la empresa de tecnología más valiosa, superando a las más conocidas como Google, Tesla, Amazon. Comentó que ya no será necesario enseñar a programar, ¿no? Que la IA lo hará. Entonces aquí a mí me surgen dos preguntas. Bueno, muchas preguntas en este contexto, ¿no? Pero diría yo si ya no se van a necesitar programadores, ¿qué va a hacer la universidad en este sentido? Y bueno, eso lo dejo para futuras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le doy la palabra ahora, por favor. Creo que corresponde ahora a la doctora Vadillo. Sí, por favor, la doctora Guadalupe Vadillo. Ella es psicóloga con máster y doctorado en educación y tiene formaciones en terapias breve y junguiana. Es autora de 2 y coautora de 4 libros de psicología y educación. Ha publicado 60 capítulos y artículos académicos. Sus intereses profesionales son la educación en línea, la consejería breve concentrada en soluciones, COIL, MOOC, inteligencia artificial generativa. Es directora del Bachillerato a Distancia de la UNAM y de la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia y responsable de CUAED Internacional. Adelante, por favor, doctora Vadillo, con sus palabras introductorias. Muchas gracias, doctor Soberón. Buenas tardes. Pues yo creo que lo que estamos viendo en este momento entre nuestros colegas docentes es una variedad de estratos en los que se sitúa cada quien. Hay quienes tienen un total desconocimiento de la IA generativa y en especial utilizada en la educación. Después estarían quienes han oído hablar de la IA generativa o alguien les platicó alguna de sus bondades, alguna experiencia. Después hay gente que ya la probó y generalmente la gran cantidad de esa gente que la probó tuvo éxito, algún nivel de éxito en esa prueba, y entonces se vuelven personas que aceptan este tipo de herramientas dentro de su docencia. Es un poco el momento como de insight, en donde nosotros como docentes decimos, por fin eliminé a mi intermediario, y mi intermediario es ese tecnólogo de mi facultad, de mi escuela, al que yo le tenía que pedir que hiciera algo para cumplir un deseo mío de tener una app para mis estudiantes o de desarrollar algún tipo de apoyo o algún tipo de recurso que requiriera ese conocimiento experto. Y de repente ya puedo yo hablar. Vencimos como esta barrera del lenguaje, esta necesidad de saber programar para comunicarme con una máquina, y de repente ya cualquier persona como yo podemos estar ahí cerca de
de esa posibilidad de pedirle algo y que nos lo dé. Después de eso, está quien ya le pide hacer tareas específicas que tienen que ver con su docencia. Ahí, cuando vemos el éxito, nuestra motivación sube muchísimo y nos volvemos ya más convencidos y un poco más evangelizadores de otros colegas. Después de eso ya estamos en el punto de quienes ya están usándolo como un asistente cotidiano. Es algo con quien reboto ideas, con quien consulto antes de definir mi tarea de aprendizaje, mi proyecto para este semestre, mi sílabus para mis estudiantes. En fin, es un asistente, un asesor como continuo que tengo a mi lado. Y bueno, el reto, como dicen Liang y Bai, es cómo de allí paso a un estrato todavía más alto, que es el de el agente activo de aprendizaje, en donde ya se vuelve un agente. Estoy yo como docente, están mis estudiantes y está el contexto en donde van a operar mis estudiantes. Y todo en conjunto se convierte en una experiencia de aprendizaje útil, fresca, involucradora para todo mi alumnado. Entonces, creo que ese es el reto que tenemos para el futuro inmediato. Gracias. Muchas gracias, doctora Vadillo. Pues para finalizar esta primera ronda, yo le pediría al doctor Héctor Benítez, que es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNAM y obtuvo su doctorado en la Universidad de Sheffield en el Departamento de Control Automático e Ingeniería de Sistemas. Como investigador, cuenta con una vasta producción científica y ha sido parte del Consejo Universitario, del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, y así como de otros comités y comisiones. En materia académica destaca con la creación de la licenciatura en Ciencia de Datos y en la especialidad de Cómputo de Alto Rendimiento. Ha recibido el reconocimiento universitario como uno de los académicos más citados en el área de computación, también en la revisión del Journal of Engineering Application of Artificial Intelligence de Elsevier y del Journal of Franklin Institute Elsevier. En 2024 fue distinguido con el premio Wolfram Innovation Award y fue director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, de la UNAM. Actualmente es el titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnología de la Información y Comunicación, la DGTIC. Adelante, por favor, doctor Héctor Benítez, con su palabra de encuadre. Muchas gracias, doctor Javier Soberón. Muchas gracias. Buenas tardes al panel y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad. Agradecer al doctor Melchor por esta oportunidad de estar con ustedes. Yo creo que en este sentido, ya se ha mencionado sobre la inteligencia artificial generativa. Mucho tiene que ver en cómo aprovechemos estas suertes de herramientas, porque no solamente es este uso del chat GPT, existen muchas otras desarrolladas a través de estos últimos años que nos pueden dar un buen vínculo para trabajar con mecanismos de exploración con base en algo que se llama Large Language Modeling. Y creo que sí es importante tener este encuadre desde el punto de vista de esta tecnología de la inteligencia artificial generativa, puesto que nos va a ayudar a generar recursos de textos o lenguajes, una expresión del lenguaje, en donde nos va a ir buscando o siendo concretos en la información que nosotros podemos ir generando a través de nuestras propias práctica docente. El doctor Escalante mencionaba una palabra interesante, dar las pautas en el uso de dichas herramientas. Creo que ese es algo básico en torno a este grupo de herramientas, es entender cómo podemos inspeccionar junto con nuestros estudiantes a través de talleres o a través de prácticas fuera de clase en el uso específico de las herramientas para la generación, o no generación,
más bien es la aproximación a ciertas fuentes de conocimiento y cómo enfocar a nuestros estudiantes a entender dichas fuentes de conocimiento o dichas fuentes de información. Estas tecnologías llamadas en lo habitual como generativas van a ser muy poderosas, son muy poderosas, nadie quita esto, pero son herramientas de trabajo a través del lenguaje natural, en donde es muy importante entender sus capacidades y entender que no van a ser una respuesta tácita para generar conocimiento por ellas mismas. Nos van a ir dando un encuadre de conocimiento, que es de verdad muy interesante cómo lo hacen, pero siempre habrá un espacio para la generación propia del conocimiento y esto va a depender del docente o la docente a cargo del grupo. En este contexto, yo creo, yo animaría a las colegas, a los colegas docentes que a través de sus grupos académicos, de sus cuerpos académicos, por materia, por semestre, entiendan cómo pueden utilizar estas distintas herramientas como Jasper, como ChatGPT, como Géminis, para poder hacer este análisis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, un tema que está empezando a sonar aquí es qué tanto vamos adoptando en nuestra práctica docente estas herramientas. Y creo que algo de lo que se mencionó sugiere un punto que oí en una entrevista con Bill Gates, que decía que adoptar una tecnología como podía haber sido usar Windows o usar Excel, pues implicaba una cierta curva de aprendizaje. Una cosa interesante con las tecnologías de inteligencia artificial generativa es que se dan en lenguaje natural y que luego tiene uno una retroalimentación positiva de éxito en lo que ocurre. Y eso genera a veces como rápidamente un apego y un gusto por el asunto, pero hay que tomar muy en cuenta los alcances y las limitaciones y en su caso la manera óptima de usarlo, por lo cual siempre se requería capacitación, creo yo. Pues bueno, después de este ronda de encuadre, me gustaría preguntarles específicamente a cada uno de los panelistas, un poco pues de acuerdo a su experiencia y a sus intereses, algunas cuestiones específicas sobre estos futuros de la inteligencia artificial. Eh, Me gustaría preguntarle a- al doctor Everardo Bárcenas. Eh, ¿Cómo cree usted que impactará la inteligencia artificial generativa en los futuros planes de estudios de carreras que involucran enseñanza en programación? Usted lo mencionó, tales como ciencias e ingeniería de la computación. O sea, ¿qué tanto va a haber esta modificación en los planes de estudios? ¿Se va a sentir el impacto? ¿En qué formas usted lo esperaría? Claro, sí. Muchas gracias. Bueno, para responder eso, creo que habría que comenzar con lo que ya se mencionó ahorita sobre cuáles son los alcances de este tipo de tecnologías y habría que especificarlo porque eso impactaría en la enseñanza. Bueno, lo primero es que pues algunos de los alcances teóricos de estos LLMs, ¿no? Modelos masivos del lenguaje, es que pues de acuerdo a la tecnología como se han desarrollado, hay limitaciones teóricas en cuanto a qué pueden generar. Sí pueden generar programas relativamente sencillos. Mencioné el caso de una página web. Si yo le pido un algoritmo de cierto estilo, muy concreto a este tipo de modelos, sí lo genera. Pero cuando hablamos nosotros de sistemas más complejos, cuando hablamos de problemas que involucran la modularización, una lógica dentro de la resolución de este problema, el modelo siempre se va a ver limitado, ¿no? Incluso a nivel teórico ya empieza a haber ciertos resultados que nos indican cierta imposibilidad para resolver problemas que involucran esto, ¿no? En cómputo le llamamos razonamiento computacional, en la matemática el pensamiento matemático, ¿no? Que involucra una lógica detrás de ello. La parte teórica ahí no lo puede
resolver este tipo de modelos, eso se tiene que incorporar se debe de mantener en este tipo de programas de estudios. Y bueno, también vienen las limitaciones prácticas, ¿no? Que en este caso, una de las principales es el acceso a la tecnología. Ya sabemos que algunas universidades con muchos recursos ya tienen incluso contratados este tipo de modelos para todos sus estudiantes. Algunas universidades no tenemos tanto acceso a ello y otras pues ni siquiera tienen internet, ¿verdad? Incluso aquí mismo en el país. Entonces, esa limitación práctica también existe y que también involucra la parte ética. Y otra relación práctica y que creo que sí es importante mencionar es que está llegando a su límite en cuanto al consumo de recursos este tipo de tecnologías. En algún momento vi el dato que pues estos modelos podrían llegar a consumir más energía eléctrica que ciertos países pequeños. Y si queremos que estos modelos sigan creciendo, pues va a haber limitaciones de recursos que ya no va a alcanzar el planeta para ello, ¿no? Entonces, todo este tipo de limitaciones pues nos indican que no va a resolver el problema de la programación en su totalidad, la tecnología, y que entonces pues necesitamos nosotros enseñarles a los chicos a interpretar estos datos, por supuesto, y que, bueno, podría ser más específico en futuras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Efectivamente, la diferencia entre los recursos de unas y otras instalaciones universitarias pueden ser un factor muy importante que diferencia acá. Es un tema muy importante. Quisiera ahora preguntarle al doctor Héctor Benítez, justamente en algunos de lo que ya se ha tocado un poco, ¿qué límites éticos y de seguridad se deben establecer en las aplicaciones nuevas de la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo ve este punto, doctor? Bueno, es un punto amplio, enorme y complejo. Yo creo que, a ver, alguna vez le leí a un buen científico de cómputo mexicano, de la coordinación del SIC, del Centro de Investigación en Cómputo IPN, decía, la inteligencia artificial, al igual que muchas otras herramientas, es de buena o de mala calidad. Sin embargo, el problema es que tiene es muy compleja en su anatomía o en su preparación. En ese sentido, tenemos una fuente que es una fuente de información fabulosa, que son los datos. Hay que entender de dónde vienen los datos, cómo están preparados los datos, qué se ha trabajado de los datos y cómo puede en algún momento redituar esta información. Y creo que ahí es el punto clave donde debemos entender al dato y debemos entender cómo ingresamos a esta información. Yo creo que el punto clave en este problema de ética es dejar muy claro que las personas que se involucran con cierto tipo de información hayan hecho de la comunidad, hayan hecho partícipe a la comunidad, perdón, en términos de esta información, de tal forma que todos sepan que estamos siendo usados, entre comillas usados, para explorar cierta información. Yo creo que, y no hay que tenerle miedo, es solamente estar enterados de que somos parte de un proceso de aprendizaje en algún sentido. Ejemplo, puede ser nuestro perfil de consumo en alguna red de streaming. Ejemplo, puede ser nuestro consumo en el manejo o las rutas que uno sigue para su casa, del trabajo a su casa, de la casa al trabajo, o del trabajo o de la escuela a la casa. En ese sentido, pues es información que creo que es bastante valiosa, que la podemos compartir, pero que implican datos personales y que en esto es buscar que esta información sea al menos de conocimiento de cualquier ciudadano para que pueda tomar la decisión de compartir o no dichos datos personales en términos de la exploración o la generación de perfiles. Ahora me refiero al propio algoritmo. ¿Los algoritmos pueden tener sesgos? Sí, pero más allá de que el algoritmo propiamente, el algoritmo usado en la red neuronal, ya sea a través de estos lenguajes
Large Language Modeling o algunos otros lenguajes para caracterización de conocimiento o mecanismos de caracterización de conocimiento, pues más allá de que el algoritmo propiamente pueda tener o no un sesgo, es los parámetros con los que fueron entrenados o los parámetros que se determinaron para que el algoritmo proponga una respuesta, pues esos parámetros son los que harán que esa tecnología represente o no a la comunidad, o represente o no una forma de pensamiento, o represente o no datos viables o válidos para el interlocutor o la interlocutora. Yo creo que es allí donde está el punto clave con respecto de la calidad del algoritmo, de la calidad del procesamiento y por supuesto del manejo de esta base de conocimiento llamada parámetros. Y por otro lado, creo que es muy importante que como ciudadanos de esta primera mitad del siglo XXI, seamos muy claros en cómo reservar nuestros datos personales, porque nosotros somos generadores de miles o millones de datos y asimismo nuestro contexto es un generador de información. Solamente estar preparados para que dicha información pueda tener un sentido y que nosotros sepamos cuál es ese sentido que se le está dando y decidamos si queremos o no formar parte de esto, pero que lo tengamos claro. Yo creo que la gran parte en este sentido sería allí en el uso de nuestros datos personales. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría abordar ahora con la doctora Vadillo este aspecto ya relacionado un poco con la inequidad o la potencial inequidad, porque pues, la inteligencia artificial a lo mejor puede ir en ambos sentidos, ¿no? Por ahí se dice que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa puede beneficiar más a los trabajadores o las personas que están un poco más rezagadas o que tienen menos habilidades. Crece más con el apoyo de inteligencia artificial el que tiene menos habilidades que el que ya tiene más. Entonces tiende a ser una especie de igualador, lo cual es muy provocador, muy interesante fenómeno observado. Pero realmente en nuestro contexto en la UNAM, ¿usted cree que será posible personalizar el aprendizaje tomando en cuenta que es una población estudiantil pues muy diversa y numerosa? ¿Cómo ve estas posibilidades, doctora? Bueno, yo soy muy optimista y pienso que sí, pero además hay datos que indican que esto es posible. Simplemente crear un prompt pidiéndole a una IA generativa, tengo una población de tantos estudiantes en mi grupo, la materia es tal, la frecuencia es tal, este es mi temario y le alimento mi temario, y entonces decirle, observo por la encuesta inicial, por el diagnóstico inicial que he visto, que hay subgrupos que tienen estas particularidades, hay quien tiene diferencias en nivel de dominio de los prerequisitos para mi curso, hay quien tiene diferencias en motivación, hay quien tiene diferencias en intereses de aplicación de lo que yo estoy dando para su futuro profesional. Y dándole toda esta información, pedirle que nos haga planes de personalización, que nos dé opciones de personalización. Simplemente eso, hacer eso que nos toma 1 minuto o 2, nos va a abrir el panorama y en su rol de inspirador de nuestra docencia nos va a decir muchísimas cosas que seguro no estamos considerando en el momento de la pregunta. Y en ese sentido, ya modula la conducta del docente en tanto que empieza a hacer cosas diferentes, tener recursos de diferentes niveles, establecer trayectorias en función del resultado, por ejemplo, de un examen diagnóstico semanal, que permitan ir colocando como a cada quien en donde más conviene y tener retroalimentación continua de estudiantes para ir haciendo las adecuaciones pertinentes. Creo que hay manera de hacerlo, es totalmente factible y en ese sentido se vuelve sí un instrumento de apertura y de homologación o de oportunidades de crecimiento.
porque tenemos que considerar intereses, tenemos que considerar nivel de desempeño, tenemos que considerar nivel de prerequisitos, tenemos que considerar contextos en donde van a aplicarse esos conocimientos y esas habilidades. Y en ese sentido, apoyarnos en ella para crear actividades adecuadas, para tener como esas variantes de la información y de las evaluaciones y demás para atender a cada subgrupo, pues me parece muy valioso, muy justo, muy positivo para nuestra docencia. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, y es interesante lo que está diciendo, me recordó otra frase que me parece interesante que he oído, y que dice que asuma que la inteligencia artificial que está usando es la peor que va a usar en toda su vida, porque está mejorando a tal velocidad que lo que estamos viendo pues es una probadita de lo que va a poder ser esta herramienta, ¿no? Creo que eso también es interesante tomarlo en cuenta. Cerraríamos esta ronda con la pregunta que le quiero formular al doctor Boris Escalante. Sabemos pues que la inteligencia artificial generativa supone oportunidades para mejorar la educación en todos los niveles, pero ¿usted cree que pueden existir riesgos en el uso de la inteligencia artificial en la educación en el futuro? ¿Dónde ve los riesgos principales, doctor? Sí, con mucho gusto. Bueno, ya mencionó el doctor Benítez algunos de los riesgos que tenemos, por ejemplo, la parte del sesgo, la parte de transparencia, también ya se mencionó la discriminación. Son riesgos comunes a todas las aplicaciones de inteligencia artificial, no nada más en educación, sino en general, ¿sí? Pero específicamente en educación y pensando en el panorama futuro, lo que viene dentro de algunos años es lo que se llama la inteligencia artificial general. Entonces, se está pensando que en 5 o 10 años ya tengamos esos modelos de inteligencia artificial general, en donde los modelos no solo son capaces de inferir, sino también inclusive de un razonamiento que es comparable al de las personas. Son modelos 100% multimodales y son capaces, por ejemplo, de, perdón, de tomar decisiones muy complejas, ¿no? Decisiones que no es que un humano no las puede tomar, pero es que son tantas variables que estos sistemas pueden tomar las decisiones tomando en cuenta toda esta cantidad de variables, ¿no? Entonces, es un problema filosófico si realmente razonan o no, pero eso es lo que se espera. Y entonces, en términos de educación, ¿cuál es el riesgo de tener estas herramientas? El riesgo realmente es de no saber adoptarlas bien, ¿no? ¿De qué sirve que un alumno a través de estas herramientas pudiera aprobar todos los exámenes de una asignatura y de hecho todos los exámenes de una carrera? Porque ya ahorita ya se demostró que una inteligencia de este tipo puede certificarse en medicina y en otras áreas. ¿De qué queremos, de qué nos sirve que el alumno pueda hacer eso si no fomentamos realmente lo que mencioné hace un momento, la capacidad de desarrollo crítico y el pensamiento crítico? Entonces, realmente ese es el riesgo. El riesgo es que no sepamos adoptar estas tecnologías de tal forma que nos ayuden a conseguir los objetivos que queremos nosotros en la enseñanza, ¿no? Entonces, ese creo que es el reto que yo veo en la educación. Es un reto que está sobre todo en la cancha, pues, de nosotros, de las universidades. Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente, requiere la participación de cada quien y cuestionarse realmente para dónde va su adopción de estas metodologías, ¿no? De estas herramientas. Pero probablemente, y relacionado con algunas de las preguntas que ya están también siendo formuladas, más adelante voy a tratar de abordar algunas de las del público. Pues de qué manera podemos capacitar y ayudar a que los profesores estén lo más consciente posible de todas estas oportunidades y de los riesgos, ¿no? Continuaría nuevamente con el doctor Benítez, y me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos garantizar la transparencia en los resultados y decisiones generados por la inteligencia artificial generativa? Ya se ha referido a
esa característica positiva de la transparencia que hay que cuidar, ¿no? ¿Cómo podría asegurarse, doctor? Yo creo que es la rigurosidad de la información. Es decir, es cuidar, así como hay varios procesos administrativos que se debe de cuidar la transparencia de todos los procesos administrativos que involucran al final en una suerte de mecanismo administrativo, es exactamente parecido. Es decir, entender claramente cuáles son nuestros procesos en el desarrollo de modelos o en el uso de modelos de inteligencia artificial generativa o de muchos otros, pero es entender la cadena de valor y hacerla pública. Exigir a nuestros entes privados que nos hagan públicos esas cadenas de valor en donde ellos están obteniendo información, procesando información y cómo están recurriendo a toma de decisiones, que sin poner en peligro, por supuesto, su propiedad intelectual que tienen sobre los algoritmos que ellos mismos generan. Pero esta transparencia nos va a poder iluminar el entender en dónde nos encontramos como usuarios, en dónde estamos como entes generadores de información, o en dónde estamos como usuarios finales, y esto nos lleva a hacer una política pública alrededor de los mecanismos que llamamos de inteligencia artificial, porque esta herramienta requiere múltiples pasos que debemos de entender cómo estos se vienen dando y cómo pueden en algún momento ser usados para la toma de decisiones. Ese sería el punto, creo que clave es la transparencia de toda esta cadena de valor, así como hay varias, no solamente es la inteligencia artificial generativa, estoy pensando en este momento como las cadenas de blockchain que se utilizan perdón, de blockchain, que se utilizan para definir procesos no de alimentación de presupuesto, sino de generación de presupuesto a través de mecanismos de consenso, donde los mecanismos de consenso son procesos públicos y válidos para entender cómo se está llevando a cabo alguna suerte de negociación en un marco fuera de de las métricas especiales de un gobierno o de un Estado-nación. Y creo que ese es el gran punto clave, el entendimiento entre varias naciones para saber o exigir que estas grandes empresas nos permitan entender esas cadenas de valor en donde ellos están produciendo una suerte de solución que al usuario final le parece maravillosa, pero en donde no solamente participan dos, el dato y el proceso, sino hay muchos otros mecanismos internos que debemos de conocer y que no implican una violación a su manejo de la estructura de la propiedad intelectual que tenga el algoritmo. Gracias. Sí, sí, gracias, doctor. Efectivamente, creo que más adelante podemos abordar un poco más también de este componente internacional y de aspectos de equidad. Um, de momento me gustaría regresar con el doctor Escalante y preguntarle específicamente, ¿usted cree que la inteligencia artificial generativa reemplace al maestro del futuro? Porque nos ha hablado de cosas realmente importantes en los desarrollos, ¿no? Desde su perspectiva de ciencia de la computación. ¿Cree que llegue a reemplazarlo? Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos en un momento dado. Y yo quiero decir que bueno, es muy difícil predecir el futuro, pero que en este momento yo no vislumbro que en el futuro cercano desaparezca el maestro. Y no lo digo simplemente por argumentos sentimentales, porque soy maestro, sino realmente porque creo que la enseñanza es un acto profundamente humano. Es un acto que necesita mucha creatividad y es un acto que en este momento es difícil pensar que sea sustituido por una inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, pongo ya puse el ejemplo de que no queremos formar alumnos que puedan resolver exámenes con ChatGPT, sino que queremos formar alumnos críticos,
¿no? Y reflexivos. Ya lo dijo el doctor Dixon ayer, lo que tenemos que hacer es ser mejores maestros con ayuda de la inteligencia artificial generativa. Y ese es realmente el reto que tenemos. Cómo ser mejores maestros con ayuda de la inteligencia artificial generativa. Y muy importante, y en nuestra sociedad, y en la UNAM, y en educaciones, en instituciones de educación pública como esta, inclusive va a permitir a poner panoramas un poquito más dramáticos si pensamos en todas las zonas deprimidas de nuestro país, donde la educación tiene rezagos enormes, y me voy a un extremo en donde hay un profesor en una escuela rural que está a cargo de todos los alumnos de todos los grados escolares. ¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudar al maestro y reducir esos rezagos, ¿no? Ya creo que se comentó mucho aquí, y Lupita Guadalupe Badillo lo comentó, la personalización de la educación mediante tutores inteligentes. Imaginemos soluciones en donde haya tutores personales para cada uno de los alumnos, que le dé contenido adaptado a su nivel académico, a sus recursos, a su momento, y que el maestro es el que está obligado a vigilar que ese tutor inteligente realmente esté ayudando a los objetivos de educación. Esos son los grandes proyectos en los que podríamos pensar para la inteligencia artificial generativa, y que lejos de generar brechas más grandes entre clases favorecidas y desfavorecidas, nos ayude a cerrar esas brechas y esos rezagos tan grandes que tenemos en todos los niveles, que van desde kinder hasta universidad. De acuerdo. Pues sí, efectivamente, doctor. Ahorita me acordé de una caricaturita que vi en el Día del Maestro, creo que fue el año pasado, y que la verdad me llegó mucho, se me hizo muy bonita, que decía, el personajito le pregunta, creo que a Mafalda, le dice, Mafalda, ¿qué hacen los maestros? Y entonces Mafalda le contesta, la diferencia es lo que hacen los maestros. Ojalá los maestros sigan haciendo la diferencia, ¿no? Con las nuevas herramientas. Yo quisiera seguir abundando un poco en esto con el doctor Bárcenas, Everardo Bárcenas, y preguntarle si la inteligencia artificial generativa, usted que ya es capaz de generar los programas, aunque con las limitaciones que nos mencionó, pero ¿cómo se evaluará a los estudiantes que estudian programación para garantizar que tengan un aprendizaje genuino? Y esto pues es extendible a otras materias, ¿no? Pero ¿cómo nos lo abordaría usted, doctor? Claro, sí. Bueno, yo también imparto un curso de programación y voy a poner un escenario que, como bien lo menciona, doctor, aplica creo que a otras áreas. Es el siguiente: un estudiante necesita aprender cierto algoritmo, y entonces un método tradicional de evaluaciones, yo le pido al estudiante, diseña un algoritmo con estas características, implementalo y pruébalo. Esto, como lo mencioné, en matemática puede ser, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando determinado método. En otras áreas podría ser, elabora un ensayo sobre alguna temática en particular, ¿no? Son escenarios tradicionales, y el sistema va a ser capaz de generarlo y hacerlo, y bueno, pues no podríamos evaluar de esa manera. Entonces, lo que yo hago en concreto es, le pido al estudiante que me lo explique, ¿no? De viva voz o en equipos. Y creo que una primera perspectiva en ese sentido es, el estudiante necesita aprender esos conceptos para interpretar las soluciones, entonces necesito evaluarlo. Hay limitantes con respecto a la cantidad de estudiantes que podemos evaluar con esa perspectiva, pero creo que en general nosotros como docentes tenemos la obligación de diseñar estrategias en las cuales garantizar que el estudiante está entendiendo la temática, el problema que requiere de estudio. Yo creo que esa es una de las perspectivas. Y otra perspectiva que también creo que tenemos que tomar en cuenta es, a partir de eso, cómo podemos extrapolar el uso, la aplicación de esos conocimientos, de esas habilidades, para hacer y aprender nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Pensando en el contexto de programación,
pues ahora estos algoritmos se pueden aplicar en diversos contextos. Y creo que eso también nosotros como docentes tendríamos la obligación de enseñar a la aplicación de este tipo de tecnologías. Ya sabemos que la va a generar el ChatGPT o estos modelos. No podemos evitar que lo hagan. Debemos de asumir que lo harán. Y ahora cómo lo aplicamos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizarlo en otros contextos? Yo creo que con esas dos perspectivas, ¿no? Diseñar nuevos métodos de evaluación y que también además involucren su aplicación para nuevas problemáticas, porque ahora seguramente eso impactará a la hora de diseñar los planes de estudios para poder abarcar más temas. Y esa sería mi De intervención. acuerdo. Gracias. Efectivamente, creo que es importante señalar eso, ¿no? Que detener el uso de estas tecnologías por parte de los estudiantes, pues es como querer detener una avalancha, cuando eso no va a ocurrir. Ni tampoco le va a convenir al maestro hacerlo, ¿no? Pero el tema es adaptar los métodos, ¿no? Y a mí me gusta mucho que se haya repetido lo de buscar fomentar el pensamiento crítico con nuevos métodos, pero seguir fomentando el pensamiento crítico y el aprendizaje genuino. Continuando con esta segunda ronda, me gustaría preguntarle a Guadalupe Vadillo, ¿cómo visualiza la transformación de los métodos de evaluación de los cursos y los estudiantes a partir del arribo de la inteligencia artificial generativa? Los métodos de evaluación, así en términos generales, ¿no? Independientemente del ajuste del método de enseñanza, no sé si esto es desaparición de la prueba formal o la prueba clásica, ¿cómo nos lo podría decir? Además, usted que trata con estudiantes de bachillerato que quizá tienen una actitud un poco distinta, ¿no? Pues a mí me parece que estamos como en esta posibilidad de hacer un cambio que hemos buscado desde hace muchos años y que de repente se nos facilita el proceso de tener más ideas, más inspiración y más recursos inmediatos para hacer una evaluación auténtica. La idea de ligar al estudiante con su contexto, con el contexto laboral en el que va a estar participando, el contexto social en el que está inscrito, pues es muy interesante, pero normalmente acaba siendo una utopía y no se da. Finalmente quedan, imagínate que eres, imagina que un tinaco tiene tales dimensiones, etcétera, que no tiene que ver con una aplicación realmente práctica, inmediata, en donde el estudiante vea un beneficio social del hecho de que él esté aprendiendo. Y en ese sentido creo que la incursión de la IA generativa en nuestras vidas, pues nos compele a cambiar nuestras evaluaciones. Creo que ya sobradamente ponentes en mesas previas, comentarios en los chats, nos han dado una señal muy clara de que se acabaron algunas cosas, ¿no? Se acabó el preguntar, este control de lecturas, el pedir que nos repliquen el conocimiento, que es absolutamente obvio que se pueda obtener por otros lados que no implican el paso del conocimiento por nuestro cerebro. Entonces, creo que el hecho de que nos estamos acercando cada vez más a hacer evaluación ligada a proyectos, ligada a problemas, buscando soluciones concretas, buscando innovación en cualquiera de las áreas que estemos manejando en nuestra docencia, pues nos da una posibilidad muy grande de trabajo. Yo imagino el futuro, y creo que bastante cercano, en donde juntos, docente, alumnos y con apoyo de IA generativa, vamos a poder generar como este contexto de aprendizaje. Vamos a poder, por un lado, tener información de nuestras experiencias previas en ese curso, donde sabemos que en tal momento se nos cae el interés, se nos cae la motivación, hay dificultades
en los exámenes que evalúan esa parte, y entonces usar esas analíticas de aprendizaje para planear el curso nuevo en conjunto con nuestros estudiantes, para hacer el plan, para definir cuáles son los recursos óptimos, para definir la dinámica, las tareas, el tipo de evaluación que es más pertinente y más útil para ellos, cómo se da la retroalimentación y qué calidad y tipo de retroalimentación están buscando. De tal manera que creo que podemos crear como un antes y un después en nuestras evaluaciones, justamente por este miedo que tenemos de que haya problemas de integridad académica. Pero es un miedo que está generando como actitudes muy positivas en muchos maestros. Cada vez son más los que lo están adoptando y cada vez es más útil la forma en que se está evaluando. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Muy, muy importantes reflexiones. Miren, son las 5, son las 2:08. Yo agradezco a todos su muy buena disciplina que tuvieron para mantenerse a los 3 minutos. Queriendo y no, yo fui pues tratando de mantenernos en el tiempo. También agradezco mucho a la audiencia que se mantuvo aquí con nosotros, prácticamente no han abandonado la sala virtual. Y agradezco a quienes han hecho preguntas, el doctor Melchor, Néstor Fernández, Miguel Ángel Llanos, en general alrededor de la equidad, que es un tema que quedó tal vez un poco, eh, eh, se quedó en el tintero parte de esta cuestión de la equidad y de la relación internacional. Tal vez mi propuesta sería que en su caso respondiéramos alguna de estas preguntas de manera directa a través de las herramientas de la plataforma, y pues dar por terminada la sesión. Quizá en un minuto, si nos tuvieron paciencia, a lo mejor no tienen paciencia, un minuto, dos frases de cierre que nos pudieran regalar cada uno de los panelistas, abordando, pues, es esto, ¿no? ¿Qué esperan del futuro de la educación pública superior y media superior, el impacto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? En nuestro contexto, en nuestro país? A ver, si cerramos, le pido a la doctora Vadillo. Con mucho gusto. Yo creo que estando en mediados de noviembre, justo estamos ya pensando en nuestro curso del año que entra y creo que es un momento espléndido para hacer una planeación diferente, innovadora, que contemple los enormes beneficios que puede tener la IA generativa. Creo que podemos tener tanto una actuación nuestra como docentes, pero también podemos sugerir y aceptar que nuestros alumnos hagan cosas como antes del examen de grado, darle nuestro manuscrito a una IA para que nos haga un examen rudo, ¿no? Riguroso, y nos prepare, y nosotros incluso emocionalmente y demás vayamos con muchas más certezas al momento, al día siguiente del examen real. Cosas como esta me parece que generan una nueva época en nuestra docencia, y pues la invitación es a que en este momento de planeación del semestre que entra ya tengamos presente a la IA generativa en nuestras vidas como docentes. Gracias, doctora. En dos frases, doctor Héctor Benítez, por favor. Gracias, doctor Soberón. Bueno, me dejó pensando la doctora Padilla, se me hizo una muy buena idea esta, que sean los estudiantes quienes propongan los exámenes para estudiar, para prepararse, o preguntar por los exámenes. Eso es muy buena reflexión. Yo creo que el futuro está ya ahora. Creo que como docentes, lo que creo, yo soy docente, soy también imparto dos cátedras en el próximo semestre. Creo que lo más curioso es aproximar, pero con ese análisis crítico y entendiendo cómo usar la herramienta. Yo le diría, no es miedo a usar la herramienta, es usarla. Se van a equivocar, por supuesto que se van a equivocar, por supuesto que los alumnos se van a desilusionar, se van a perder, y ahí es donde creo entra esta fascinación en el docente de poder
ir enfocando, ir dándole sentido a esta suerte de falsas respuestas que se puede ir dando por esta herramienta. Creo que la parte es el enfoque crítico de todos, tanto del estudiante como del profesorado, para ir entendiendo cómo usar este acumulador de información. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Boris Escalante, unas palabras de cierre. Sí, pues muy interesante todo este tema. Yo creo que la inteligencia artificial generativa, ya lo dijimos, nos da la oportunidad para ser mejores maestros y nos obliga a tener mejores prácticas como maestros, mejores prácticas didácticas, mejores prácticas docentes. Y al igual que lo hemos dicho en otras áreas, como en medicina, yo en educación diría que el maestro no va a desaparecer, sino el que va a desaparecer es el maestro que no utilice inteligencia artificial generativa. Gracias. Gracias. Ya, finalmente, doctor Everardo Bárcenas. Sí, muchas gracias. Me gustó mucho la frase de Boris. Básicamente, creo que aquí todos en esta mesa y la mayoría de los colegas coincidimos con ello. A mí me emociona mucho que esta tecnología en todas las áreas va a abrir investigación al respecto, ¿verdad? Va a abrir la aplicación de esta tecnología en todas las áreas prácticamente, y creo que eso también se debe de enseñar. Entonces va a impactar en la docencia toda esta nueva tecnología, y pues básicamente la concluyo con la misma invitación de Boris, ¿no? No podemos evitar su uso, tenemos que adoptarlo, y eso yo creo que hace de nuestra profesión algo muy interesante, ¿verdad? No nos vamos a aburrir. Seguro. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a todos los asistentes que aguantaron aquí hasta el final. Ojalá y haya sido por el interés que hayan despertado a nuestros excelentes panelistas. Y pues adelante con irse a comer y a las siguientes actividades. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.